Sean bienvenidos al curso introductorio sobre opciones reales, donde le presentaremos el marco general en el que se basa esta técnica para valoración de proyectos de inversión. Abordaremos en agenda una introducción, qué son las opciones reales, por qué usarlas, cuándo se recomienda su uso, ejemplo de identificación de una opción real, bases para la valoración de una opción real, opción financiera versus opción real, variables que determinan el valor de una opción real, modelo de valoración de opciones reales y culminaremos con un ejemplo utilizando el software Real Options SLS. En el ámbito de la valoración de proyectos y de empresas, el método tradicional del valor actual neto supone que las consecuencias futuras de una decisión son determinísticas, basadas en un escenario esperado. Se asumen los flujos futuros de caja de una forma estática, mientras mayor la incertidumbre, menor el valor del activo. En este orden de ideas, la importante metodología del valor actual neto puede resultar insuficiente en la valoración de ciertos tipos de proyectos que deben ser incorporados dentro de la estrategia empresarial con un componente alto de incertidumbre, pudiendo esta técnica subvalorar el proyecto cuanto mayor sea esta incertidumbre. Es decir, puede subestimar el valor de proyectos o empresas al no considerar la flexibilidad en la toma de decisiones gerenciales. A lo largo de la vida del proyecto, la empresa tiene posibilidad de tomar decisiones distintas para adecuarse a las situaciones u oportunidades que se presenten. En la medida que se recibe información que permita resolver gradualmente la incertidumbre acerca de los flujos futuros de caja, la gerencia reaccionará en consecuencia para revisar y modificar las estrategias iniciales. Es decir, la flexibilidad tiene valor. Por ejemplo, en muchos casos, la realización de un proyecto de inversión supone tomar decisiones de diferir de acuerdo a condiciones esperadas del entorno, o identificar oportunidades de crecimiento entre muchas alternativas. Estas decisiones están vinculadas a la obtención de información dada la incertidumbre, y no solamente en los flujos de caja directos que genera el proyecto. Ahora bien, ¿qué son las opciones reales? Es una técnica que toma en cuenta la flexibilidad gerencial implícita en muchos proyectos, y que puede ser desestimada en evaluaciones por técnicas basadas en flujos de caja descontado. Representa una forma adicional para la formulación y evaluación de presupuestos de inversiones que utiliza un formalismo matemático común a la teoría de opciones financieras. No sustituye, complementa la valoración por flujo de caja descontado, y las opciones reales tienen su mayor aplicabilidad o utilidad en la evaluación de los proyectos estratégicos, entendiendo como proyecto estratégico aquellos que tienen interdependencia con proyectos o acciones futuras y se define un momento adecuado para tomar la decisión. Por ejemplo, cuando el proyecto se puede diferir o cuando la ejecución de una fase del proyecto se haría dependiendo del éxito o no de una fase anterior. Por ejemplo, una empresa del sector de tecnología de información piensa incrementar la capacidad de sus operaciones a través de una ampliación de su planta de producción. El proyecto plantea construir una primera planta para desarrollar la nueva línea de productos y anticipan unas inversiones adicionales dentro de 3 años para ampliar la capacidad de planta e introducirse en nuevos mercados. El ejemplo plantea una inversión estratégica porque crea la oportunidad de crecimiento. Vamos a suponer que el proyecto se evalúa en 5 años. Por el valor actual neto, se estimarán los flujos futuros de caja durante la vida del proyecto, incluyendo el desembolso de la inversión por la realización de la ampliación de la planta en el tercer año, lo que podría resultar que el proyecto podría ser rechazado, aceptado o con un valor muy cercano a cero. En este caso, no se considera ningún tipo de flexibilidad. Desde la óptica de opciones reales, podemos contemplar la flexibilidad para este proyecto si tratáramos al mismo como una opción al dividirlo en 2 fases. La primera haciendo la inversión inicial por la primera planta, que compraría la opción de expandir o no al tercer año esta. Es decir, que con la inversión inicial, una vez obtenida la información de lo que sucede hasta el tercer año, puedo tomar la decisión de invertir o no en la ampliación de la planta. Esta flexibilidad tiene un valor, es una opción real, por lo que el valor global de este proyecto estaría compuesto por el valor actual neto de la inversión de la primera planta más el valor de la opción de expandir, incorporando la flexibilidad como generador de valor para los interesados en el proyecto. ¿Cuándo usar opciones reales? Cuando la incertidumbre es bastante extensa y se torna sensible para esperar más información.
evitando arrepentirse de inversiones irreversibles. Cuando el valor del proyecto parece estar capturado en posibilidades para futuras decisiones en vez de actuales flujos de efectivo, es decir, cuando se identifican opcionalidades dentro del proyecto. Debe existir un modelo financiero o debe ser diseñado para valorar esas flexibilidades, y debe existir una gerencia con el conocimiento y la capacidad de crear opciones reales valiosas, creíbles y ejecutables exitosamente. Dentro de los tipos de opciones reales podemos encontrar las opciones de diferir. Es la posibilidad de postergar la decisión de inversión hasta algún momento futuro. Las opciones de expandir o contraer, ampliar o disminuir la escala operativa de un proyecto de acuerdo a las condiciones de entorno. Opciones de abandono, donde brinda la posibilidad de desprenderse de un proyecto o venderlo a un precio determinado en cualquier momento durante la vida del proyecto. Las combinaciones de las opciones anteriores pueden variar o pueden derivar la formación de las opciones compuestas. El valor de la opción depende del valor de otra. U opciones secuenciales compuestas, cuando un proyecto tiene múltiples fases y la fase posterior depende del éxito de la fase previa. Para calcular el valor de las opciones reales se utilizan las técnicas de evaluación de opciones financieras. Las opciones financieras, como contratos derivados, otorga al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo llamado activo subyacente en una fecha determinada o a veces antes a un precio preestablecido denominado precio de ejercicio. La contraparte se obliga, a cambio de recibir una prima, cumplir las condiciones del contrato de opción. Existen dos tipos de opciones financieras: la opción call, que da el derecho pero no la obligación a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio, y la opción put, que da el derecho pero no la obligación de vender el activo subyacente al precio de ejercicio estipulado. A su vez, según el momento que es ejercida la opción, se clasifican en opciones europeas y americanas. Las opciones europeas se caracterizan porque solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento. Las opciones americanas pueden ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. Son denominadas las Vanilla Options, ya que son los instrumentos más transados en el mercado de opciones. La opción Bermuda, que puede ser ejercida en varias fechas establecidas desde su emisión hasta su fecha de vencimiento, es otra variante de opción y se considera que es una opción híbrida entre una europea y una americana. Adicionalmente, existen opciones financieras exóticas, entre otras clasificaciones. En cuanto a opciones reales, podemos decir que otorga el derecho a un agente económico, pero no la obligación, de tomar una acción a un determinado costo de implementación por un periodo determinado. La prima correspondería al valor de la opción real. Y en el caso de la opción de expandir, se asemeja a una opción call americana, y las opciones de abandono y las opciones de contraer pueden ser semejantes a una opción put de tipo americana. El valor o precio de una opción viene representada por la prima. La prima posee dos componentes de valor: el valor intrínseco o al ejercicio, que podríamos definirlo como el valor que tendría una opción en un momento determinado si se ejerciese inmediatamente. El valor temporal o extrínseco es el valor de espera para ejercer la opción antes del vencimiento. Si denotamos como S el precio del activo subyacente al ejercicio y X el precio de ejercicio establecido en el contrato de opción, podemos obtener el valor intrínseco de opciones en un momento T para el caso de la opción call como la diferencia entre el precio del activo subyacente menos el precio de ejercicio, y para el caso de la opción put el precio de ejercicio menos el precio del subyacente que tenga en el momento en que se ejerce la opción. En relación al valor extrínseco o temporal, es la valoración que hace el mercado de las probabilidades de mayores beneficios con la opción si el movimiento del precio del activo subyacente es favorable. Es el valor de la espera a ejercer. El valor tiempo tiene un componente eminentemente probabilístico. Por lo tanto, en su determinación tendrá una importancia decisiva la distribución estadística que se asuma para las variaciones futuras del precio del activo subyacente. El valor de una acción o de los flujos de caja de un proyecto está asociado a la incertidumbre. La figura muestra el cono de incertidumbre, donde podemos graficar la evolución del precio de un activo subyacente con el tiempo, verificándose el crecimiento de la incertidumbre con
el paso de este. La distribución de probabilidad asociada al movimiento del precio del activo subyacente caracterizará la probabilidad de la evolución de los precios en el tiempo evaluado, que a su vez repercutirá en el valor de la opción. Las variables que determinan el precio de una opción real son el precio de ejercicio, el precio del activo subyacente, el tiempo al vencimiento o maduración de la opción, la volatilidad del precio del activo subyacente, el tipo de interés y los dividendos que sean decretados durante la vigencia de la opción. Si comparamos una inversión en un proyecto con respecto a una opción financiera call cuyo activo subyacente sea una acción, podemos entonces diferenciar que en el caso del el activo subyacente de la opción call será el precio de la acción, en el proyecto será el valor presente del proyecto. En cuanto al precio de ejercicio, sería el precio de ejercicio en la opción call estipulado en el contrato, en el proyecto sería el desembolso por el monto de inversión del proyecto. El vencimiento o maduración de la opción será la establecida para la opción call en el contrato de opción y para el proyecto será el tiempo en el cual tomaremos la decisión. La tasa libre de riesgo será aquella utilizada para calcular el valor de la prima en opción financiera call. En el caso del proyecto será con la que obtendremos los valores descontados del flujo de caja del proyecto. Y por último, la volatilidad del precio del activo subyacente sería en este caso en la opción call representado por la desviación estándar de rendimiento de la acción, y en el caso del proyecto sería la volatilidad de los flujos de caja. Las opciones pueden valorarse por el modelo analítico basado en la simulación continua del cono de incertidumbre desarrollado por los premios Nobel Black y Scholes y que permitieron el mayor desarrollo de los mercados de opciones. Se aplican a opciones sobre acciones de tipo europeo y de este modelo se han realizado derivaciones para aplicarlos en otros activos subyacentes. Por otra parte, los modelos discretos basados en enrejados binomiales o árboles binomiales desarrollados por Cox-Rubinstein, que redefine el modelo de Black y Scholes basado en la simulación discreta del cono de incertidumbre, que junto con el concepto de riesgo neutral calcula por un método inductivo el valor de la opción como una esperanza matemática descontada y sobre la cual nos basaremos para el desarrollo del resto de la presentación. Lo que define el modelo en un esquema binomial es que el precio del activo subyacente tiene solo dos movimientos, uno al alza y otro hacia la baja. El alza del precio del activo subyacente se calcula partiendo del precio inicial, multiplicado por un factor de alza U y un factor de descenso D. En la medida que vamos subdividiendo el plazo de vencimiento de la opción en subperiodos o intervalos, se conformará por el efecto multiplicativo de los factores U y D, un enrejado binomial de múltiples pasos que simula en forma discreta el cono de incertidumbre de la trayectoria de los precios del activo subyacente durante la vigencia de la opción. Enfocándonos en detalle con respecto a la morfología del árbol binomial, podemos observar que cada nodo representa la evolución del precio del activo subyacente en función del efecto multiplicativo de los factores U y D durante un periodo que dure la vigencia de la opción. Los factores U y D se obtienen conociendo la volatilidad del activo subyacente y el tiempo. D es el inverso de U, por lo cual en los nodos donde coincidan los factores de alza y baja, el valor o el precio del nodo del activo subyacente volverá a el precio inicial. Es por ello que estos árboles o enrejados binomiales se conocen como enrejados binomiales recombinados. Por otra parte, el tiempo de duración de la opción puede subdividirse en intervalos que conformarán los llamados pasos del árbol binomial. Por ejemplo, si tuviéramos una opción con vigencia de 6 meses y dividimos en 3 pasos, cada paso del árbol tiene un delta t o un intervalo de tiempo de 2 meses en cada paso, conformando
el árbol binomial de 3 pasos que vemos en la figura. En la medida en que ese delta t o tiempos de paso del árbol sean más pequeños o tienda a 0, el valor calculado de la opción tenderá al obtenido por los modelos en base continua de Black y Scholes. En relación a la valoración de neutral al riesgo, es el cálculo del valor de una opción como una esperanza matemática descontada. Esto quiere decir que al considerar un valor esperado estaremos diciendo que cada uno de los movimientos del precio o flujo de caja tiene una probabilidad asociada, denominada, en este caso para la valoración de opciones, probabilidad neutral al riesgo, y cuya expresión se obtiene conociendo los factores de alza, los factores de baja, la tasa de interés libre de riesgo y la unidad de tiempo de cada paso del enrejado binomial. De forma simplificada vamos a ilustrar la obtención del valor esperado descontado de una opción mediante la valoración por riesgo neutral. Partiendo del árbol de un solo paso, iniciaremos la obtención de los valores de las primas, obteniendo primero que todo el árbol subyacente, el árbol del movimiento de precio del árbol subyacente. En este caso, como un solo paso, tendremos solo dos movimientos, uno hacia el alza y el valor hacia la baja. Obtenidos estos nodos finales al vencimiento, podemos calcular el valor intrínseco de la opción al vencimiento. Si se tratara de una opción call, sería la diferencia entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio para ambos movimientos. Si afectamos a cada uno de estos valores de prima por cada una de las probabilidades, para el caso del alza por la probabilidad de riesgo neutral calculada y para el caso del evento contrario 1 menos P, obtendremos la esperanza matemática que será descontada por la tasa libre de riesgo y el tiempo o paso o delta t del paso del árbol. Al incluir la probabilidad de ocurrencia en las alzas y bajas, cada flujo ya está ajustado al riesgo neutral. Es por ello que se descuenta a la tasa libre de riesgo y obtenemos entonces en el nodo inicial el valor de la prima. De manera que para obtener los modelos para evaluación de opciones por el método de enrejados binomiales, debemos construir primero la evolución del precio del activo subyacente durante la vigencia de la opción en base a los factores U y D. Con ello podemos obtener el valor intrínseco en cada nodo si se ejerciese en ese momento la opción y los valores extrínsecos por la valoración con riesgo neutral, partiendo de los nodos finales y luego yendo hacia los nodos intermedios utilizando la probabilidad de riesgo neutral hasta llegar al nodo inicial. Es decir, que para la valoración de opciones tanto call como put por el método binomial de múltiples pasos, estas son valoradas empezando al final del enrejado, nodos finales en el tiempo t o al vencimiento de la opción, y moviéndonos hacia atrás, que es el procedimiento que recibe el nombre de inducción hacia atrás, descontado con la probabilidad de riesgo neutral a los nodos intermedios hasta llegar al nodo inicial. En la valoración de opciones americanas, el valor de la prima de cada nodo intermedio resultará del mayor o de comparar el mayor entre el valor intrínseco y el valor temporal o calculado por la probabilidad de riesgo neutral. Vamos a abordar un ejemplo práctico. Se trata en este caso de valorar una opción de abandono. Una firma tiene un proyecto o capital y mediante el flujo de caja descontado estima el valor actual del proyecto en 120 millones de dólares. La simulación de Monte Carlo indica que la volatilidad de este valor de capital es significativa, estimado al 25%. Suponga que una opción de abandono se crea, con lo cual se encuentra una contraparte y se firma un contrato que dura 5 años, de tal manera que para una consideración monetaria ahora, la firma tenga la habilidad de vender el capital o el proyecto a la contraparte en cualquier momento dentro de esos 5 años por un valor residual de 90 millones de dólares. ¿Cuánto valdrá para la empresa adquirir la posibilidad de abandonar el proyecto en cualquier momento? El caso plantea la identificación de una opción de que una firma se asegure por 90 millones de dólares la venta del proyecto en caso de una evolución adversa del valor del mismo dentro de un periodo de 5 años. De manera que si el valor del proyecto
evoluciona por debajo del umbral de 90 millones de dólares como valor residual, la firma tiene derecho a ejecutar la opción de abandono y vender el proyecto a los 90 millones de dólares. Con el método tradicional del flujo de caja descontado, esta flexibilidad no podría ser contemplada. Analizando los datos del ejemplo, podemos identificar como valor del activo subyacente los 120 millones de dólares, que es el flujo descontado del proyecto. El costo de implementación serían los 90 millones de dólares a la cual se puede vender el proyecto. La volatilidad es del 25%, el tiempo de vencimiento de esta opción real es de 5 años, la tasa libre de riesgo del 5%, y hemos mencionado que la opción de abandono se asemeja a una opción put de tipo americana. Vamos a utilizar el software Real Options SLS para obtener el valor de esta flexibilidad u opción real constituida para el proyecto. Al acceder al software, vamos a encontrar esta ventana que nos permite seleccionar cuál modelo nos permitirá obtener el valor de esta opción. En este caso vamos a seleccionar crear un nuevo modelo de opciones para un activo único que si leemos parte de la leyenda en la parte izquierda, el modelo de opción de activo único es usado principalmente para resolver opciones con un solo activo subyacente dentro de una fase única usando árboles binomiales. En este caso tenemos un solo activo subyacente que es el flujo de caja descontado del proyecto. Seleccionamos y nos aparece la ventana donde debemos incorporar los datos para el cálculo de la opción. En primer lugar aparece un campo de comentarios donde podemos colocar como título referencia al caso que estamos evaluando, opción de abandono, seguidamente debemos indicarle a qué tipo de opción vamos a valorar. Tenemos americana, europea, bermuda y modificada. Hemos mencionado que una opción de abandono es semejante a una opción de tipo americana. Sin embargo, tiene una diferencia con respecto a la opción americana pura, de que tenemos una variable adicional que se denomina el valor residual o de venta del proyecto. En este caso vamos a seleccionar entonces un tipo de opción modificada y nos aparecen sombreados entonces los campos donde vamos a ingresar los datos. En primer lugar vamos a ingresar el valor del activo subyacente, que son 120 millones. El costo de implementación son 90 millones de dólares. La duración es de 5 años. Como esto construye el árbol binomial, nos pide de cuántos pasos deseamos el árbol binomial. En esta oportunidad vamos a seleccionar 10 pasos, aunque el software se le puede incorporar muchos más pasos del árbol binomial. La tasa libre de riesgo es del 5%, no hay dividendos y la volatilidad es del 25%. Seguidamente nos aparece un campo que titula ecuación de nodo terminal, que es el campo donde vamos a colocar el criterio de valor intrínseco de los nodos terminales del árbol. Es decir, al terminar o al culminar la opción o llegar a la fecha de vencimiento del 5.º año, cuál va a ser el criterio de decisión para ejercer o no la opción. En este caso, obtener los valores intrínsecos de la opción. Para ello, evidentemente, debemos referirnos entonces a lo que estamos evaluando. Si el valor del proyecto al 5.º año cae por debajo del valor de venta del proyecto, obviamente allí ejercemos la opción. Si es el caso contrario, mantenemos el proyecto. Por lo tanto, la ecuación del nodo terminal es comparar el valor del proyecto en ese momento al 5.º año al vencimiento de la opción versus el valor residual, que a su vez es la nueva variable que estamos introduciendo dentro de la modificación de la opción. Utilizando la misma sintaxis que nos indica el caso, el software, vamos a colocar el valor mayor entre asset y la nueva variable que estamos incorporando, que es el valor residual. Ya hemos conformado la ecuación de nodo terminal. Nos pide otro campo que titula ecuación de nodo intermedio.
En este caso vamos a colocar los criterios de decisión de los valores extrínsecos o calculados por el riesgo neutral que se van a comparar con la opción o con el valor de venta del proyecto. Si el valor extrínseco cae por debajo del valor de venta del proyecto, entonces en ese caso ejercemos la opción. Si no, entonces mantenemos la opción abierta y esperamos hasta llegar hasta la fecha de vencimiento. En este caso, la sintaxis de la ecuación de valor en el nodo intermedio será entonces el mayor entre el valor residual y la opción option open acción opción abierta. Como estamos haciendo un tipo de opción modificada, le estamos incorporando una nueva variable que es valor residual, debemos definírsela. En este caso vamos a este cuadro, le definimos la variable residual, nos pide el valor y nos dice desde qué paso vamos a hacer las comparaciones en cada nodo. En este caso, como se trata de una opción de tipo americana donde podemos ejercer en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento, entonces se comparará desde el paso 0 del árbol. Definida entonces todos los datos, podemos correr para obtener los resultados de la opción de abandono. Antes vamos a marcar aquí la cajita que dice crear una hoja de cálculo para auditoría, donde nos va a arrojar una hoja de Excel donde nos mostrará los resultados y la construcción del árbol binomial. Pulsamos correr, está generando la hoja de Excel y efectivamente obtenemos la hoja de auditoría que nos indica el software. Vamos a ir a la ventana inicial donde incorporamos los datos y podemos ver en esta parte el resultado de la opción. La opción de abandono tiene un valor de 125,48 millones de dólares. Si vamos a la hoja de Excel, podemos encontrar del lado izquierdo todos los valores que hemos introducido. Del lado derecho se van a encontrar todos los elementos para conformar los árboles binomiales. Vemos el factor de alza, el factor de baja, la probabilidad de riesgo neutral y el resultado que efectivamente vimos en la ventana anterior, que es de 125,48 millones de dólares. Podemos observar aquí la construcción del árbol binomial del activo subyacente, en este caso del valor del proyecto, durante los 5 años, en este caso dividido en un árbol binomial de 10 pasos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pasos. Y a consecuencia también vemos abajo la construcción del árbol binomial con el valor de las primas en cada nodo, utilizando la metodología de valoración de riesgo neutral. Si detallamos los nodos finales al vencimiento de la opción, podemos ver que cuando el valor del proyecto está por debajo de 90 millones de dólares, efectivamente la prima o valor intrínseco de la opción es 90 millones, es decir, ejercemos la opción y vendemos el proyecto. Si ocurre lo contrario, si el valor del proyecto está por encima de 90 millones de dólares, en ese caso mantenemos el proyecto en marcha. Vemos que a partir de los nodos finales, con el método de inducción hacia atrás, se van a ir obteniendo de los nodos intermedios hasta el nodo inicial el valor o prima de la opción de abandono. Ahora bien, ¿qué nos indica este resultado? Este resultado nos indica que el valor de la opción de abandono es de 125,48 millones de dólares y que si lo deducimos de el valor actual del proyecto, que son 120 millones de dólares, nos arrojará que la firma debería pagar por el contrato en promedio 5,48 millones de dólares por tener la opción de abandonar o vender el proyecto en cualquier momento durante el lapso de 5 años, que es la duración en este caso de la opción real. Evidentemente esta es la flexibilidad que no captura la técnica de flujo de caja descontado. Como resumen, las opciones reales disminuyen la subvaloración que el valor actual neto puede incurrir al incluir la flexibilidad que se encuentran en los proyectos de inversión. La valoración de las opciones reales exige el conocimiento de la teoría de opciones financieras
y constituye una valiosa herramienta para la valoración de proyectos estratégicos y de alta incertidumbre. Muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para las preguntas que tengan a bien realizar sobre el tema. Muchas gracias.